Bueno, yo en algún tiempo estuve militando en el Partido Mexicano de los Trabajadores, después milité en el Partido Mexicano Socialista, después estuve trabajando en un gobierno delegacional a partir de que Cuauhtémoc Cárdenas tomó posesión como jefe de gobierno, y trabajé en la delegación a Iztapalapa, Azcapotzalco. Posteriormente ingresé yo a trabajar al Instituto Electoral, tengo 16 años allí, y pues del Distrito Federal, y he estado yo participando en procesos electorales más o menos como desde el año de 1985. Pues más o menos he participado en todas las jornadas electorales de alguna o de otra forma, desde ser representante de partido ante mesas directivas, representante de partidos ante la comisión electoral, y de alguna manera me he desempeñado en el ámbito electoral. Por eso cuando me invitaron, pues quise retomar la materia electoral, y he estado con el tema que están ustedes presentando. Básicamente a mí me preocupa un fenómeno que se ha estado dando en nuestro país, que tiene que ver con la concentración de poderes, la centralización de los poderes, que de una u otra manera las últimas reformas constitucionales pues han ido poco a poco como concentrando el poder en lo federal. Estamos haciendo a un lado un poco la soberanía de los estados, pero también estamos regresando a esquemas como en la época del partido único. Es el caso precisamente la materia electoral, donde en materia electoral, desde que surge nuestro país como nación hasta 1946, pues la organización de las elecciones era de los municipios, no era como ahora. A partir de 1946, precisamente cuando se fortalece el partido único, empieza la centralización, y surge la Comisión Nacional de Vigilancia, y a partir de entonces pues se centraliza la función electoral. Ya existe un órgano que está en aquel tiempo directamente bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, y de él se van desglosando los órganos locales y luego los órganos distritales. A partir de 1990 comienzan una serie de reformas muy importantes en nuestro país. Esto a consecuencia precisamente después de los movimientos postelectorales que se dieron después del 88. Tenemos nosotros, por ejemplo, que se crea el Instituto Nacional, el Instituto Federal Electoral, que supuestamente era autónomo, pero su presidente era el secretario de Gobernación y tenía consejeros del Poder Legislativo, o sea que realmente no era autónomo. Esto desde luego que no fue un intento como para callar el descontento que existía en esos tiempos con cada proceso, cada elección. Después había conflictos postelectorales, protestas, la gente salía a las calles, etcétera. Y en un nuevo intento, después en el 94, se incluyen consejeros ciudadanos, pero sigue dirigiendo el secretario de Gobernación, sigue habiendo consejeros de la Secretaría de Gobernación, y a partir de 1996, pues ya no queda de otra, y se hace un órgano federal, y ya pues la mayoría de las decisiones de este órgano son tomadas por mayoría de votos de sus consejeros electorales, que son ciudadanos que desde luego son propuestos y son seleccionados desde la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y también comienza un movimiento de descentralización de esas funciones. Por estas fechas comienzan a surgir triunfos en todas las entidades federativas, y empieza a haber una gran pluralidad política en el país, donde pues empieza a haber triunfos del PAN, empieza a haber triunfos del PRD, unos estados gobernados por el PRI, etcétera.
Y desde luego que entonces nos vamos hacia el federalismo y empezamos también en el esquema electoral a decir, vamos a tener órganos locales y vamos a tener el órgano federal. Los órganos locales hacen la elección local y el órgano federal hace la elección federal. Pues después, poco a poco, ha comenzado un movimiento como para ir yendo para atrás. Empezaron a dárseles algunas atribuciones al IFE con respecto a que le fueron quitando a los órganos locales. Por ejemplo, es la distribución de los tiempos de radio y televisión. También se fue poco a poco otorgándoles poderes sobre, por ejemplo, la fiscalización. La última reforma que se dio en materia electoral es una reforma que tiende a centralizar muchas funciones en el órgano federal. Principalmente la cuestión esta de fiscalización, la situación de la organización de la propia de la elección, que es desde la ubicación de casillas, la designación de funcionarios, capacitación, designación, selección, todo, la entrega de los materiales a los funcionarios de casilla, el seguimiento a la jornada electoral. El órgano nacional ahora tiene la potestad única de hacer la distritación aún en el ámbito local. Es decir, si un estado va a cambiar su conformación distrital, pues lo tendrá que hacer el INE y ya no el órgano local. Esta concentración, bueno, es también una tendencia que se está dando en otros órdenes. Por ejemplo, en el acceso a la información, que de repente surgió como una garantía que teníamos los ciudadanos de acceso a la información, y había órganos, hay órganos locales y está el órgano de acceso a información federal. Existen las comisiones de derechos humanos estatales también. Y pero también esta última reforma, por ejemplo, ya establece que el órgano federal es un órgano que puede revisar y que puede modificar los resolutivos de los órganos locales. Es decir, hay desde esa perspectiva, pues, se ve como una tendencia a centralizar el poder en un grupo, ¿no? Y en este caso principalmente sería el caso de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados designa a los consejeros del INE. El INE a su vez designa a los consejeros de los órganos locales, y ellos a su vez van a designar al personal hacia abajo. También existe otro asunto que tiene que ver con el servicio profesional electoral, que considero fue un gran acierto que se haya establecido desde el IFE, y que también en algunos órganos electorales pues tuvo mucha presencia. Por cierto, Marco trabajó en un centro de formación en un órgano local, en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Esto de los servicios profesionales a veces es cuestionado porque se piensa que se gasta mucho en el personal que trabaja en el gobierno. Pero si nosotros revisamos el asunto, pues podríamos, no sé, para conformar un gobierno podríamos optar por 3 esquemas. El primero es el que fuéramos voluntaristas, es decir, si nosotros tomáramos el gobierno y empezáramos a crear una institución, diríamos, de manera voluntarista, pues vamos a ser honestos y vamos a trabajar duro y no vamos a malgastar el dinero y lo vamos a hacer bien. Lo primero que va a surgir con nuestro trabajo es que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que también había cosas que teníamos que saber desde antes, y que teníamos que tener ciertas experiencias y ciertos conocimientos en ciertas materias que son demasiado técnicas. El resultado después va a ser que vamos a cometer algunos errores, y esos errores pues nos van a salir caros.
La otra es utilizar el sistema de botín, que es el que se utiliza casi en nuestro país casi todo el tiempo, desde que surgió, que es: yo gano la elección, y entonces como yo gano la elección, pongo a mis amigos o a mis cercanos o con quien tengo compromisos políticos a un lado de mí. Eso también a la larga nos sale caro, porque cuando nuestros subordinados cometen errores, y etcétera, etcétera, no les podemos llamar la atención, o no les podemos exigir horarios, no les podemos exigir que haya un rendimiento cabal de sus funciones. El caso del sistema electoral por el que se ha optado en los servicios profesionales, pues ha garantizado de alguna manera que desde que se empezaron las reformas estas a partir del 90 para la fecha, pues haya habido un poquito más de la generación de una cultura, de una técnica, de un aprendizaje de lo que es conformar la materia electoral. Hoy la reforma anterior desaparece ese servicio electoral de los órganos locales, crea el Servicio Nacional Electoral, y no van a pasar en automático todos los trabajadores que han estado pues por 10, 15, 20 años en el servicio. Tendrán que ser nuevamente seleccionados, y en primera instancia ahorita existe una revisión o definición de cuáles de esas plazas son sustantivas y podrían pasar o no pasar a la rama del servicio profesional. Es decir, nuevamente estamos centralizando. Eso es de vital importancia. Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones que hay fraude en las elecciones, que las elecciones están amañadas, que los órganos electorales intervienen en la decisión de la voluntad popular y la transforman, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tanto los órganos locales como los órganos federales electorales pues lo que hacen es ubicar un lugar donde se va a instalar la casilla. Esta preferentemente debe de ser escuela. Si en la sección electoral hay una escuela, debe de ser la escuela, o sea, no hay otra elección. Si no debe de haber centros de vicio, cantinas a un lado, no debe de haber oficinas de partidos, iglesias, culto religioso, etcétera. Casi. No, bueno, son muy estrictas estas normas. La ubicación, esta revisión de los partidos. Posterior, para integrar las mesas, pues los órganos locales sortean un mes del año. Y a partir de ese mes del año hacen un sorteo del 10% del padrón, y empiezan a localizar a las gentes en su casa y las empiezan a invitar para que sean funcionarios de casilla. Ellos deciden si participan o no, y se les da una primera capacitación o explicación de qué es lo que van a hacer de manera general. Después de esos que sí aceptaron y que fueron capacitados, se hace una insaculación a partir de su fecha de nacimiento, de la letra de su apellido, fecha de su apellido, y a partir de allí se hace una designación y se privilegia a aquellos que tienen mayor nivel educativo para tener los puestos de mayor responsabilidad. Pues los ciudadanos que son designados, que fueron sorteados, que fueron capacitados, son los que reciben a los ciudadanos en las casillas, son los que vigilan que voten los que corresponden, son los que cuentan los votos, los que llenan las actas, y el órgano electoral solo recibe esas actas y las usa. Los partidos están presentes. ¿Mande? Sí. Pues los órganos electorales prácticamente nada más trasladan el resultado. Y pues habría que regresar de alguna forma al modelo anterior y rescatar esto que hemos perdido, ¿no? Del federalismo. Ese sería un gran